Hijos míos, ¿qué es la verdad? Hace 2000 años, un gobernador romano hizo esta pregunta cínica mientras se encontraba frente a la verdad misma. Hoy, esa pregunta se ha convertido en la respuesta para millones. Les ruego, escuchen este mensaje hasta el final porque voy a revelarles cómo esta dictadura de mi verdad está destruyendo nuestro mundo. Hijos míos, mis amados hermanos en Cristo, hoy quiero llevarlos conmigo a una de las escenas más dramáticas y cruciales de toda la historia humana. No es un campo de batalla lleno de soldados, ni un palacio lleno de reyes. Es una sala de juicio, un pretorio romano en la Jerusalén ocupada. Y en esta sala, dos mundos, dos universos, dos concepciones de la realidad chocan de una manera definitiva. De un lado está nuestro Señor Jesucristo. Es un rey, pero su corona es de espinas y su trono será la cruz. Está atado, golpeado, humillado. Físicamente es la imagen de la debilidad absoluta. Pero en su mirada, en la serenidad de su rostro, reside toda la fuerza y toda la majestad de la verdad misma. Del otro lado está Poncio Pilato. Es el representante del poder más grande de la tierra, el Imperio Romano. Viste con púrpura, está rodeado de soldados. Tiene el poder de la vida y de la muerte en sus manos. Físicamente es la imagen del poder absoluto, pero en su interior es un hombre débil, un cínico, un burócrata cansado que ya no cree en nada. Y en medio de estos dos hombres se libra la batalla por el alma del mundo. Pilato, tratando de entender la naturaleza de este extraño rey, le pregunta, ¿así que tú eres rey? Y Jesús le da la respuesta que es la clave de toda su misión. Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Jesús se presenta a sí mismo no como un conquistador, sino como un testigo. Su reino no se construye con espadas, sino con la única arma que puede verdaderamente liberar al hombre, la verdad. Y es aquí, hijos míos, donde llegamos al momento culminante de este drama. Pilato, al escuchar la palabra verdad, responde no con curiosidad, no con un deseo sincero de aprender, sino con un suspiro de cansancio, con el desprecio de un hombre sofisticado que ya lo ha visto todo y que ha llegado a la conclusión de que la verdad no existe. Y le lanza a Jesús la pregunta más famosa y más trágica de la historia. ¿Quid est veritas? ¿Qué es la verdad? Y sin esperar respuesta, se da la vuelta y se aleja. Su pregunta no era una pregunta, era una declaración. Era una declaración de la filosofía que gobernaba su corazón y que hoy gobierna el nuestro. La filosofía de que la verdad es irrelevante, inalcanzable o simplemente una cuestión de opinión personal. Hoy, hijos míos, debo decirles con gran dolor que nuestra civilización ha tomado partido. No se ha puesto del lado de Cristo, el mártir de la verdad, sino del lado de Pilato, el cínico que se lava las manos. El grito de nuestra era es el grito de Pilato. ¿Qué es la verdad? Lo escuchamos en nuestras universidades, donde se enseña a los jóvenes que no existen verdades absolutas, solo narrativas y perspectivas. Lo escuchamos en nuestros medios de comunicación, que ya no buscan informar, sino modelar la opinión pública según su propia ideología. Lo escuchamos en nuestras conversaciones cotidianas, con esa frase terrible que se ha convertido en el dogma de nuestro tiempo. Esa es tu verdad, pero yo tengo la mía. Hemos convertido la verdad, que es una y objetiva como el sol en el cielo, en un producto de consumo personal, en algo que podemos fabricar a nuestra medida según nuestros deseos y nuestros sentimientos. Y creemos que esto es la máxima expresión de la libertad. Pero esta noche debo advertirles, esta idea no es una liberación. Es la prisión más peligrosa que la humanidad jamás haya construido. Porque un mundo sin verdad es un mundo sin fundamento, un mundo sin brújula, un mundo a la deriva en un océano de caos.
Y es en ese océano, hijos míos, donde nuestra civilización se está ahogando lentamente. La pregunta de Pilato, lanzada con desprecio hace 2000 años, ha vuelto para devorarnos. Hijos míos, hemos dejado a Pilato dándole la espalda a la verdad encarnada. Su cínica pregunta, ¿qué es la verdad?, se ha convertido en el lema no oficial de nuestro tiempo, en el fundamento de una nueva tiranía que se disfraza de libertad, la dictadura del relativismo. Esta filosofía, que se nos vende como el culmen del progreso y de la tolerancia, es en realidad un veneno que disuelve los cimientos mismos de la realidad, de la moral y de la sociedad. El dogma central de esta nueva religión es simple: no existe una verdad objetiva y universal que sea válida para todos. La verdad, nos dicen, es subjetiva. Es algo que cada individuo construye o siente. De ahí nacen las frases que escuchamos por todas partes. Esa es tu verdad, pero esta es la mía. Tienes que vivir tu verdad. Nadie tiene derecho a imponer su verdad a los demás. A primera vista suena maravilloso, ¿no es así? Suena a respeto, a libertad, a inclusión. Pero, hijos míos, les ruego, miren más allá de las palabras bonitas y contemplen las consecuencias aterradoras de esta idea. Si no existe una verdad objetiva, entonces tampoco puede existir un bien objetivo ni un mal objetivo. Si no hay una ley moral universal grabada por Dios en el corazón de cada hombre, entonces el bien y el mal se convierten en una simple cuestión de opinión personal o, lo que es peor, de consenso social. Lo que ayer era un pecado abominable, hoy puede ser declarado un derecho si una mayoría o una minoría poderosa así lo decide. El asesinato de un niño en el vientre de su madre deja de ser un mal objetivo y se convierte en el derecho a decidir de la mujer. La destrucción de la familia, basada en la unión sagrada de un hombre y una mujer, deja de ser un mal objetivo y se convierte en una expresión de nuevas formas de amor. La mentira deja de ser un mal si se dice en nombre de una causa justa. ¿Ven el abismo que se abre ante nosotros? Cuando la verdad es reemplazada por el sentimiento y la moral por la opinión, la única ley que queda es la ley de la selva, la ley del más fuerte. Esto no es una exageración, hijos míos. La dictadura del relativismo no conduce a la libertad, sino a la tiranía del poder. Porque si no hay una verdad objetiva a la que tanto el débil como el fuerte puedan apelar, entonces el que tiene el poder mediático, el poder político, el poder económico, es el que decide qué es verdad hoy, y mañana podrá decidir lo contrario. Se convierte en una dictadura donde la voluntad de poder reemplaza a la búsqueda de la verdad. Y cualquier persona que se atreva a apelar a una verdad trascendente, a la ley natural, a la ley de Dios, es inmediatamente etiquetado como un intolerante, un fanático, un discurso de odio y es silenciado o cancelado. ¿No es esta una tiranía mucho más sutil y eficaz que las antiguas dictaduras con sus tanques y sus prisiones? Es una dictadura que no encarcela el cuerpo, sino la mente. Y esta filosofía tiene consecuencias devastadoras para el alma humana. Un alma que vive sin la brújula de la verdad objetiva es un alma perdida en el mar. Flota a la deriva, a merced de cada nueva ideología de moda, de cada nuevo deseo, de cada nueva emoción. Pierde la capacidad de construir algo sólido y duradero, ya sea un matrimonio, una vocación o una vida de virtud. Porque para construir se necesita un fundamento, una roca, y el relativismo es un pantano de arenas movedizas. Conduce a una vida de ansiedad, de confusión y finalmente de una profunda falta de sentido. Porque si nada es verdad, entonces en el fondo nada importa. Y esa, hijos míos, es la definición misma de la desesperación. Hijos míos, hemos visto cómo la filosofía de Pilato,
La dictadura del relativismo envenena nuestra sociedad y desorienta el alma. Hemos entendido que una cultura que abandona la verdad objetiva se condena a sí misma al caos y a la tiranía. Pero para que esta advertencia filosófica se grabe en sus corazones con el fuego de una realidad vivida, debo contarles una historia. Una parábola moderna sobre un hombre que dedicó su vida a enseñar que la verdad no existía, hasta que las consecuencias de su propia enseñanza destrozaron su mundo como un espejo roto. Lo llamaremos Profesor Alarcón. El profesor Alarcón era una eminencia en el mundo académico, un catedrático de filosofía en una prestigiosa universidad. Era un hombre brillante, carismático, un maestro del postmodernismo. Durante 30 años había dedicado su vida a una misión: liberar a sus estudiantes de lo que él llamaba las cadenas de la verdad objetiva. Con una elocuencia fascinante, les enseñaba que toda verdad es una construcción de poder, que toda moral es una reliquia opresiva del pasado y que la única verdad auténtica es la que cada individuo crea para sí mismo. Sus clases eran inmensamente populares. Los jóvenes salían de su aula sintiéndose inteligentes, liberados, superiores a las generaciones anteriores con sus creencias anticuadas. El profesor Alarcón se sentía un profeta de la nueva era, un libertador de mentes. Tuvo un único hijo, a quien amaba profundamente a su manera, y se aseguró de criarlo según los principios de su propia filosofía. Nunca le impuso ninguna verdad, nunca le habló de un bien o un mal objetivos. Le enseñó a cuestionarlo todo, a seguir sus propios deseos, a construir su propia realidad. Estaba orgulloso de haber criado a un hijo libre de los dogmas que a él le habían oprimido en su infancia católica. Su hijo creció siendo un reflejo perfecto de las enseñanzas de su padre. Era inteligente, encantador y completamente desprovisto de una brújula moral. El primer temblor ocurrió cuando su hijo, ya casado, tuvo una aventura. Cuando el profesor Alarcón, movido por un instinto paternal más antiguo que su filosofía, intentó hablar con él sobre el valor de la fidelidad y el daño que estaba causando, su hijo le respondió con una calma desconcertante: «Padre, te agradezco tu preocupación, pero esa es tu verdad, basada en tus construcciones culturales sobre la monogamia. Mi verdad es que he encontrado una conexión más auténtica con otra persona. ¿Quién eres tú para juzgar mi verdad?». El profesor se quedó sin palabras. Era su propia lógica, su propio evangelio vuelto contra él como un arma. La grieta se hizo más profunda cuando el hijo, que trabajaba en la pequeña empresa familiar, fue descubierto malversando una suma considerable de dinero. Esta vez el profesor estaba furioso, lo confrontó, hablándole de honestidad, de confianza, de deber. Y su hijo, sin perder la calma, le respondió: ¿Honestidad? ¿Confianza? Padre, tú me enseñaste que esos son conceptos relativos, herramientas que los poderosos usan para controlar a los débiles. Yo simplemente estoy reclamando mi parte del poder. En mi narrativa, esto no es un robo, es una redistribución de la riqueza. La ruptura final, el momento en que el espejo se hizo añicos, llegó unos meses después. El hijo, envuelto en deudas de juego, falsificó la firma de su anciana madre para vender una propiedad familiar. Cuando el profesor, con el corazón roto, le gritó: «¿Cómo has podido hacerle esto a tu propia madre? Es que no tienes decencia». Su hijo lo miró con unos ojos fríos y vacíos y le dio la estocada final. La decencia, padre, al igual que la familia, son solo palabras, construcciones. Lo único real es lo que yo deseo, aquí y ahora. Tú me enseñaste a ser libre, y yo estoy siendo libre.
Esa noche, el profesor Alarcón se sentó solo en la biblioteca de su casa, rodeado de los miles de libros con los que había construido su carrera y destruido el alma de su hijo. Por primera vez en su vida, se sintió como un completo y absoluto fracasado. Dio con una claridad terrible que la libertad que había predicado era en realidad una licencia para el egoísmo más monstruoso. Vio que al destruir la idea de la verdad, había destruido la posibilidad misma del amor, de la confianza, de la familia. Su filosofía, que sonaba tan brillante en el aula, se había revelado como una receta para el infierno en la vida real. Miró el reflejo de su rostro cansado en el cristal oscuro de la ventana y, como Pilato, se preguntó, ¿qué es la verdad? Pero esta vez la pregunta no era un gesto de cinismo, era el grito desesperado de un hombre que se da cuenta de que ha construido toda su vida sobre la arena y que la marea estaba llegando para llevárselo todo. Hijos míos, hemos dejado al profesor Alarcón en la noche oscura de su alma, contemplando las ruinas de su familia, ruinas construidas con los ladrillos de su propia filosofía relativista. Su pregunta desesperada, ¿qué es la verdad?, ya no es la de un cínico, sino la de un hombre destrozado que busca un fundamento sólido sobre el que reconstruir su vida. Y esta, hijos míos, es una pregunta que resuena en el corazón de toda nuestra civilización. Habiendo abandonado la roca de la fe, nos encontramos a la deriva en un mar de opiniones. Y en el fondo de nuestro corazón colectivo, anhelamos una verdad que nos ancle, que nos dé sentido, que nos salve del caos. Volvamos por última vez a esa sala del pretorio en Jerusalén. Hemos estado enfocados en la pregunta de Pilato, pero hemos olvidado lo más importante, la respuesta de Cristo. Pilato, en su prisa y en su desprecio, no esperó a escucharla. Se dio la vuelta y se fue, perdiéndose así la oportunidad de su vida. Pero la respuesta estaba allí, no en lo que Jesús dijo en ese momento, sino en todo lo que él había dicho y hecho durante su vida pública. Y la respuesta de Jesús a la pregunta, ¿qué es la verdad?, es la afirmación más radical y asombrosa que jamás se ha pronunciado en la historia humana. Porque los filósofos griegos como Platón habían dicho que la verdad era una idea, un concepto abstracto, una forma perfecta que existía en un mundo inteligible. Los profetas del Antiguo Testamento habían dicho que la verdad era una ley, un conjunto de mandamientos y preceptos revelados por Dios. Pero Jesús va infinitamente más allá. Cuando sus discípulos le preguntan por el camino, Él no les da un mapa de conceptos ni una lista de reglas. Les da una respuesta que lo cambia todo. Les dice, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Juan 14:6. Deténganse aquí, hijos míos, y contemplen el abismo de este misterio. Para el cristianismo, la verdad no es un qué, no es un sistema filosófico, ni una ideología, ni un código moral. La verdad es un quién. La verdad es una persona. La verdad es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo de Dios hecho carne, Jesucristo nuestro Señor. Esta es la única y verdadera revolución de la historia. Ya no tenemos que buscar la verdad en las sombras de las ideas abstractas o en la frialdad de los códigos legales. Podemos encontrarla, podemos conocerla, podemos amarla, podemos tener una relación personal con ella porque tiene un rostro, un corazón, unas manos y unos pies. Esto es lo que Pilato, con toda su inteligencia mundana, fue incapaz de comprender. Tenía la verdad misma de pie delante de él, atada y ensangrentada, y no la reconoció. Buscaba una definición y se encontró con una persona, y esta es la misma ceguera que aflige a nuestro mundo moderno. El mundo busca la verdad en los laboratorios, en las estadísticas, en las encuestas de opinión, pero rechaza encontrarla donde realmente reside, en la persona de Jesucristo y en la iglesia que él fundó.
Encontrar la verdad, por lo tanto, no es principalmente un ejercicio intelectual, es un encuentro existencial. Es el encuentro del profesor Alarcón que en la ruina de su vida se arrodilla por primera vez y comienza a hablar con esa persona a la que había negado toda su vida. Es el encuentro de cada uno de nosotros en el silencio de la oración, en la belleza de la liturgia, en la lectura de los evangelios, en el rostro del pobre. Y este encuentro, a diferencia de las frías filosofías del mundo, no es una opresión, es la única y verdadera liberación. Como el mismo Jesús prometió, y conoceréis la verdad os hará libres. Juan 8:32. ¿De qué nos libera la verdad que es Cristo? Nos libera de la tiranía de nuestras propias opiniones y sentimientos pasajeros. Nos libera de la esclavitud de las ideologías de moda. Nos libera de la ansiedad de tener que inventar el sentido de nuestra propia vida. Nos da una roca firme sobre la que construir, una brújula infalible para navegar, un ancla segura en medio de las tormentas. Abrazar la verdad de Cristo y de su Iglesia no es renunciar a la razón, es permitir que nuestra razón sea iluminada por una inteligencia infinitamente superior. No es perder la libertad, es encontrar la única libertad que importa, la libertad del error, la libertad del pecado, la libertad de vivir en la realidad del amor de Dios. Hijos míos, hemos llegado al final de nuestro recorrido. Hemos viajado desde la soberbia cínica de Pilato hasta la humildad de Cristo, la verdad encarnada. Hemos visto cómo la dictadura del relativismo, que promete libertad, en realidad nos encadena al caos y a la desesperación. Y hemos aprendido a través de la dolorosa historia del profesor Alarcón que una vida construida sobre la arena de la verdad personal termina inevitablemente en ruinas. Finalmente, hemos redescubierto la gloriosa verdad de nuestra fe, que la verdad no es un sistema, sino una persona que nos ama y que nos busca para liberarnos. Ahora, esta verdad debe convertirse en el ancla de nuestras vidas. No podemos simplemente asentir intelectualmente y seguir viviendo como si nada. Debemos tomar una decisión. En un mundo que ha elegido a Pilato, nosotros debemos elegir a Cristo. En una cultura que se deleita en la confusión, nosotros debemos convertirnos en testigos apasionados de la claridad. En una era que grita, "Mi verdad", nosotros debemos susurrar con humildad y coraje, "Tu verdad, Señor". Y esta decisión, como todas las decisiones espirituales importantes, debe ser sellada y fortalecida por la oración. Por eso, quiero invitarlos ahora a una oración de consagración a la verdad. Es una oración para pedirle a Dios la gracia de la claridad mental y la valentía de corazón. Es una oración para renunciar al espíritu de confusión que reina en el mundo y para pedir la luz del Espíritu Santo, que es el espíritu de la verdad. Únanse a mí desde el fondo de su corazón y hagamos nuestra esta súplica. Oh Verbo eterno del Padre, Jesucristo nuestro Señor, tú que eres el camino, la verdad y la vida, vengo ante ti reconociendo la confusión de mi propia mente y la debilidad de mi propio corazón. Confieso, Señor, que a menudo he preferido la comodidad de la mentira a la exigencia de la verdad. He tenido miedo de tu luz porque revela mis propias tinieblas. He coqueteado con las filosofías del mundo. He escuchado la voz de Pilato en mi interior que me susurra que la verdad no importa. Perdóname, Señor, por mi tibieza, por mi cobardía, por cada vez que he traicionado la verdad por respeto humano o por conveniencia. En tu nombre poderoso, yo renuncio hoy al espíritu del relativismo y de la confusión. Renuncio a la soberbia de creerme el creador de mi propia verdad. Renuncio a la mentira de que todas las opiniones son iguales. Renuncio a la falsa tolerancia que llama bien al mal y mal al bien. Cierro hoy toda puerta de mi mente y de mi alma al padre de la mentira, Satanás. Y te pido, Espíritu Santo, Espíritu de la verdad, que vengas sobre mí.
Ilumina mi inteligencia para que pueda conocer la verdad que nos has revelado en tu iglesia. Fortalece mi voluntad para que pueda amar esa verdad. Y dame el coraje para dar testimonio de esa verdad en mi vida diaria, con mis palabras y con mis obras. Que no tenga miedo de ser una señal de contradicción en un mundo que odia la claridad. Que mi vida entera sea un sí a la verdad que eres tú. Te consagro mi mente, mis estudios, mis conversaciones. Que todo en mí busque la verdad, ame la verdad y viva en la verdad. Que yo pueda, con tu gracia, convertirme en un pequeño faro de certeza en medio del océano de la duda de nuestro tiempo. Te lo pido por los méritos de tu pasión y por la intercesión de María, trono de la sabiduría. Amén. Hijos míos, con esta oración hemos declarado nuestra lealtad. Hemos elegido nuestro bando en la gran batalla de nuestro tiempo. Pero esta decisión debe manifestarse en un testimonio visible de nuestro compromiso con la verdad. Por eso les pido un último gesto. Si han hecho esta oración y eligen hoy la verdad objetiva de Cristo por encima del caos del relativismo, escriban en los comentarios la promesa liberadora que nuestro Señor nos hizo, la frase que es el estandarte de nuestra libertad: la verdad os hará libres. Y a continuación, escriban su ciudad para que podamos crear un mapa global de almas ancladas en la verdad eterna de Cristo, un testimonio visible para un mundo perdido de que todavía hay una roca firme en medio de las arenas movedizas.